Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, 25 de mayo del año 2016, siendo las 12 horas, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para desahogar la audiencia inicial de formulación de imputación deducida de la carpeta, la cual se instruye en contra por el hecho delictuoso de homicidio culposo cometido en agravio de el Oyoxiso, representado por. La presente audiencia será presidida por el juez. Se solicita a todos los asistentes guardar silencio. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, así como la grabación y reproducción de fotografías, videos o cualquier información captada por dispositivo electrónico en el desahogo de la audiencia. La persona que altere el orden en la audiencia o incumpla con las disposiciones anteriores podrá ser acreedora a una medida de apremio impuesta por el órgano jurisdiccional sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la presente audiencia y su puesta a disposición ante la autoridad competente. Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al ciudadano juez. Gracias. Sean tan amables y tomar asiento, por favor. Gracias. Bien, con los datos expuestos por la encargada de sala damos inicio a la presente diligencia. De acuerdo con la hoja de datos que me hace llegar la unidad de gestión, advierto que la presente es una audiencia inicial sin detenido formulación de imputación, ¿es correcto? Así es, señoría. Bien, para los efectos de publicidad y registro voy a pedir a los intervinientes que están tan amables de identificarse. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Buenas tardes, señorías. Su servidor, el licenciado agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpalta. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Buenas Comparece ante usted el licenciado agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpalta, con datos para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones y el ya proporcionado al auxiliar de esta sala. ¿Y me acompaña? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el licenciado asesor jurídico particular de la ofendida, la señora, con datos debidamente proporcionados en la unidad 1. Gracias. Entonces, la señora. Sí, es tan amable en acercarse un poco al micrófono. Sí, buenas tardes. Yo soy la señora ofendida. Bien, el licenciado se ha ostentado como su asesor. Es voluntad que dicha persona permanezca representando su interés en esta audiencia como asesor jurídico. Sí. Bien, acérquese más al. Sí. ¿Usted sabe los derechos que le asisten como víctima, en este caso víctima indirecta, dentro de este procedimiento? ¿Sí sabe cuáles son sus derechos? Sí. ¿Sí? ¿Los ha comprendido cabalmente? Sí. Bien. De este lado, Ya no. Muy buenas tardes. Imputado. por favor. Señora, buenas tardes. Buenas Comparece el tardes. licenciado Francisco Aurea Acevedo Castro, con copia certificada de la cédula profesional, dato que ya he manifestado en la hoja que me proporcionó la auxiliar, y señalo como medio para recibir notificaciones en términos del artículo 83, el correo electrónico franciscoacevedo@consultoreslegales.org, y le manifiesto, atendiendo el principio de lealtad y buena fe, que es la primera vez que intervengo en el presente asunto. No he aceptado ni protestado el cargo conferido. Gracias. Me acompañan todos. Señoría, comparece el licenciado Hugo. ¿Cómo, perdón? Hugo, defensor particular, con datos ya proporcionados al administrador de esta sala y con domicilio para recibir notificaciones y correo electrónico ya también proporcionados. Tampoco he protestado el cargo, es la primera intervención que tenemos. Buenos días, su señoría. Buenos días. Comparece su servidor, abogado particular del imputado. Los datos ya también están proporcionados en esta hoja que en breve entregaremos, y tampoco hemos aceptado el cargo. Bien. Gracias, señor. Buenos días, su señoría. Licenciado, con datos ya sentados en carpeta de investigación, defensor particular del imputado.
Bien, me dirijo a usted, señor Islas, para informarle o para decirle que las personas que están sentadas en su escritorio se han ostentado con el carácter de defensores y han advertido a este tribunal que no han protestado el cargo. Siendo la defensa una parte fundamental, puesto que es la parte que tiene el conocimiento, el saber técnico jurídico para representar su interés dentro de un procedimiento como este, le pregunto, ¿es su deseo que dichos profesionistas sean quienes lleven su defensa en la presente causa? Sí, es mi deseo. Bien, les pregunto en una sola pregunta y a una sola les preguntan si aceptan y protestan el cargo que les ha sido conferido. Así es, señoría, aceptamos y protestamos el cargo conferido, servidor. Gracias. Acepto y protesto el cargo, señoría. De igual forma, acepto y protesto el cargo, señoría. Acepto y protesto el cargo, su señoría. Bien, en razón de ser una defensa colegiada es oportuno para la audiencia establecer que si bien pueden tener el carácter de defensor todos, al momento de sus intervenciones estas habrán de ser solamente por uno de ustedes, pudiéndose dar la oportunidad de que en la subsecuente sea otro quien lleve la voz, pero para los efectos de orden y salvaguardar esta circunstancia, al momento de hacer uso de la voz, solamente en esa oportunidad la podrá hacer uno de ustedes. Me dirijo de nueva cuenta a usted, señor, para decirle que este procedimiento prevé que quien comparece al mismo esté consciente de sus derechos. Le pregunto, ¿le han sido informados los derechos que como imputado tendría usted dentro de este procedimiento? Sí. ¿Los ha comprendido cabalmente? Sí. Bien, dentro de esos derechos que usted tiene están desde luego el que sus datos permanezcan o no en reserva. Es decir, si usted no tiene inconveniente que por alguna razón sus datos se hagan públicos para cualquier circunstancia, en este momento pues usted me dice que no tiene inconveniente, pero si tiene usted algún inconveniente y desea que sus datos se mantengan en reserva, pues así nos lo haría saber para los efectos de que lo tengamos en consideración. Le pregunto, ¿es su deseo que sus datos se mantengan en reserva o no tiene usted inconveniente si se llegasen a ser públicos? No, que sean en reserva. En reserva, bien. Dentro de esos datos que usted ha mencionado, desde luego está su domicilio. Le pregunto, ¿el domicilio que usted ha proporcionado a la encargada de sala es donde usted tiene el asiento de sus actividades, donde usted vive realmente? Sí, así es. Bien, le pregunto lo anterior en razón de que si por alguna circunstancia este tribunal decidiera citarlo en ulteriores comparecencias y advirtiéramos que el domicilio que usted nos proporcionó no se corresponde con el que usted habita o bien es un domicilio falso, daría oportunidad para que el Ministerio Público pudiera solicitar alguna acción que restringiría su libertad, es decir, una orden de aprehensión desde luego con la afectación de su libertad. Por lo que si ese es su domicilio, bueno, en ese sentido, si ahí le van a llegar las ulteriores notificaciones que llegasen a practicar, y si por alguna circunstancia usted decidiera o cambiara de domicilio, le vamos a suplicar que no lo haga del conocimiento lo más pronto posible para los efectos de que las citaciones se realicen en el domicilio que usted nos indique con la certeza de que ahí va a ser usted localizado. ¿Sí le queda claro? Sí. Bien. Como antes señalé, la presente audiencia es una audiencia inicial de formulación de imputación, para lo cual doy la oportunidad para que, en el mismo sentido que antes mencioné respecto de la defensa, cualquiera de los agentes ministeriales que comparecen dé a este tribunal los elementos a partir de los cuales justifique su petición. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría tenga bien permitirme realizar la formulación de imputación. Bien, voy a dirigir a usted, señor. El agente del Ministerio Público está solicitando en este momento oportunidad para formular imputación, es decir, le va a explicar a usted
cuáles son las razones de hecho y de derecho a partir de los cuales ha formado una carpeta de investigación que se sigue en su contra. Le voy a suplicar que ponga especial atención porque al final de esa intervención le preguntaré a usted si dará o no respuesta a la misma, ¿sí? Por vía de mientras le voy a suplicar que ponga atención a lo que va a expresar el agente del Ministerio Público. Adelante, licenciado. Gracias, señoría. Señor, buenas tardes. Esta Fiscalía realiza en contra de usted una investigación por la realización de un hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre del autor, ahora occiso, y denunciado por José. Se le investiga porque el pasado día lunes 28 de marzo del año 2016, siendo aproximadamente las 19 horas con 40 minutos, usted conducía su vehículo de la marca Peugeot, tipo 206, modelo 2003, de color rojo, con placas de circulación del Estado de México, y circulaba por la carretera federal Xochimilco-Huastepec, a la altura del kilómetro 18+500, es decir, a su cruce con la calle Niños Héroes, en el poblado de San Pedro Actopan, en la delegación Milpalta de esta Ciudad de México, sobre el arroyo vehicular con dirección al poniente, sobre el arroyo poniente y en dirección hacia el sur, sin llevar la debida atención al frente de su circulación, a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, donde en un primer momento hace contacto, es decir, impacta con la parte frontal izquierda de dicho automotor contra el costado derecho del cuerpo del ahora occiso, quien efectuaba el cruzamiento del arroyo vehicular caminando en dirección de oriente a poniente de esa arteria vial, y habiendo recorrido dentro del arroyo de circulación y campo visual del conductor una distancia de 5.125 metros, desde que inició el cruzamiento hasta el momento del impacto, para luego, en un segundo momento, proyectar el cuerpo sobre la parte frontal superior izquierda de la tapa del motor y contra el parabrisas del automóvil Peugeot tipo 206, modelo 2003, color rojo, con placas de circulación M8 del Estado de México. Y finalmente, en un tercer momento, producir la caída de la ahora occiso sobre el piso del arroyo vehicular poniente, en dirección al sur, de la carretera federal Xochimilco-Huastepec, a la altura del kilómetro 18+500, a su cruce con la calle Niños Héroes, en el poblado de San Pedro Atocpan, delegación Milpalta de esta Ciudad de México. De esta forma, quien en vida llevara el nombre de en aquella fecha, lunes 28 de marzo del año 2016, resultó lesionado, derivado del percance en el que el vehículo que usted conducía impactó su cuerpo, produciéndole al momento del impacto las lesiones descritas como fractura cerrada de tibia y peroné derechos en su tercio medio. Posteriormente, con la proyección del cuerpo ya también referida, le fueron producidas las lesiones descritas como herida contusa de 3 centímetros en región temporo-parietal derecha, rodeada de una zona contuso-escoriativa de 13 por 5 centímetros, infiltrado hemático pericraneal difuso, el encéfalo difusamente contundido con hemorragia subaracnoidea difusa y ventricular, hematoma subdural laminar hemisférico cerebral derecho, fractura del parietal y temporal derechos, pulmón derecho contundido y lacerado, fractura de las costillas de primera a octava del lado derecho, en sus arcos medios con desgarro pleural, estructuras del mediastino posterior difusamente contundidos, hemotórax derecho de 1500 centímetros cúbicos líquido y coagulado, hígado contundido y lacerado, en su cara diafragmática del lóbulo derecho, páncreas contundido,
y mesenterio contundido. Finalmente, al momento de la caída del cuerpo sobre el piso del arroyo vehicular, le fueron ocasionadas las lesiones descritas como equimosis rojo oscuro lineales en áreas de 6 por 4 centímetros en cara anterior de hemitórax izquierdo, la mayor de 4 centímetros y la menor de 1 centímetro, de 13 por 8 centímetros en cara izquierda de rodilla izquierda, de 2 por 1 centímetros en región frontal a la derecha de la línea media, escoriación de 3 por 1 centímetros en pabellón auricular derecho, de 3 por 1 centímetro y medio en hombro derecho. Llegando momentos después elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como una ambulancia, quien después de revisar al lesionado Eleuterio Gerardo Cervantes, lo trasladan al Hospital General número 2, denominado Villacuapa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde falleció el día 30 de marzo del año 2016 a las 10 horas con 35 minutos, debido a las lesiones causadas por estos hechos. Por lo que usted, señor, con esta conducta culposa, violó un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, ya que al conducir el vehículo de la marca Peugeot, tipo 206, modelo 2003, color rojo, con placas de circulación del Estado de México, a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, por la carretera federal Xochimilco-Huastepec, a la altura del kilómetro 18 más 500, es decir, a su cruce con la calle de Niños Héroes, en el poblado de San Pedro Atocpan, en la delegación Milpalta, lo hizo sin llevar la debida atención al frente de su circulación. Y debido a ello, la hoy víctima resultó con las alteraciones de salud ya descritas, y después perdió la vida. Circunstancia esta que de manera aislada o en su conjunto, de haber sido prevista por su persona, habiendo observado el deber de cuidado que objetivamente le era necesario observar, habría tenido como consecuencia obligada y lógica la no producción de los resultados ya descritos. Conducta con la cual usted lesionó el bien jurídicamente tutelado por la ley, como lo es la vida del hoy occiso, por lo que de manera voluntaria y por sí mismo actuó como autor material, tal como lo establece el artículo 22, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Hechos que la ley señala como delito de homicidio culposo, mismo que se encuentra previsto en los artículos 123, al que prive de la vida a otro, en relación al artículo 124, hipótesis de se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados. Ambos en relación al artículo 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, instantáneo, 18, párrafo primero, acción culposa, párrafo tercero, obra culposamente el que produce el resultado típico que no produció siendo previsible, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 19, principio de numerus clausus, para la punibilidad de los delitos culposos. 22, fracción primera, hipótesis de los que lo realicen por sí, en relación al 76, párrafo primero, punibilidad del delito culposo. Y tercero, solo se sancionarán como delitos culposos los siguientes. Y sancionados en los artículos 123, párrafo único, en relación al 76, párrafo primero, hipótesis de sanción, todos ellos del Código Penal para el Distrito Federal. Asimismo, hago de su conocimiento que las personas que lo acusan son, así como en su carácter de denunciante y víctima secundaria, y los policías preventivos, Dolores y al... Es cuanto, su señoría. Me dice el nombre de la última persona. Señoría. Licenciado Pedro, ¿alguna aclaración o precisión que deba hacer en relación con lo expuesto por el Ministerio Público? No, por el momento nada. Pregunto a la defensa, cualquiera de la defensa, ¿alguna precisión o aclaración que quieran que se les haga en relación con la imputación? Ninguna, señoría, muchas gracias. Bien,
Me dirijo de nueva cuenta a usted, señor, para preguntarle, ¿entendió los términos de la imputación que le acaba de hacer el agente del Ministerio Público? ¿Me permite platicar con mi abogado defensor? Bueno, nada más le estoy preguntando si entendió lo que le acaban de mencionar. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? Sí. ¿Sí lo entendió? Bien. Ahora bien, esta parte es importante en función de que se supone que es la investigación que está realizando el Ministerio Público sobre un hecho. Entonces, para usted tiene que quedar bien claro cuál es el hecho que se le está atribuyendo. ¿Sí? Esta nada más es la primera pregunta. La segunda pregunta es, esta es la oportunidad que usted tiene para dar respuesta a esa imputación, ya sea señalando que los hechos no ocurrieron como lo mencionó el Ministerio Público, o que habiendo ocurrido como lo señaló el Ministerio Público, usted tiene alguna circunstancia que pueda argumentar a su favor para poder también ser considerado por ese tribunal. Digo, esa es la oportunidad para contestar esa imputación, en el entendido de que aquello que usted diga eventualmente puede ser utilizado en su contra, y también que en caso de que usted opte por reservarse su declaración, esa circunstancia no puede usarse en su contra, presumiéndose que usted oculta algún tipo de responsabilidad. Le pregunto, ¿desea hacer uso de ese derecho contestando a la imputación, o bien reservarse el derecho a declarar? Ahora sí le voy a pedir que lo consulte con su abogado, levante el micrófono para que lo que ustedes platiquen permanezca en reserva. Me reservo mi derecho. Bien, en esa circunstancia, bueno, queda públicamente establecida esa situación para los efectos de que, como antes le indiqué, en el uso de ese derecho no resulte usted perjudicado por aplicarlo. Licenciado Jaime. Servidor, sí. Sí. Señoría, con fundamento en los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted la vinculación a proceso del imputado por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de hechos denunciados por su hija. Bien, señor, el agente del Ministerio Público está solicitando oportunidad para que se vincule a proceso. ¿Qué significa esto? Que entre usted y este órgano jurisdiccional se establezca una relación a partir de la cual usted quede sometido a un proceso de investigación, pero esta vez ya judicializado, es decir, ya establecido el conocimiento por parte de este tribunal para los efectos legales que correspondan. Entre los derechos que usted tiene es el que este tribunal defina su situación jurídica dentro de las 72 horas, tal como lo previene el artículo 19 de nuestra Constitución General de la República. Pero también, si usted está en la opción de aportar elementos de convicción a este tribunal para los efectos de garantizar su derecho a la defensa, lo puede hacer, siendo potestad de usted y de su defensa el duplicar el plazo para que en lugar de 72 sean 144 horas, y en ese sentido recibirle los medios de prueba que usted estime pertinentes, o bien que su situación jurídica sea definida dentro de esta misma diligencia. Antes de que me responda, le voy a pedir que por favor le consulte con su abogado para los efectos de que su respuesta sea informada. A ver, voy a culminar la audiencia para advertirles que no pueden ustedes comunicarse con él y que se encuentre dentro de... Si resultan ser familiares, voy a suplicar que esperen hasta la salida o que de plano se abstengan de hacerlo, ¿sí? ¿Queda entendido?
Bien, Su señoría solicito la ampliación del plazo. ajá. En esa circunstancia usted estaría en la disposición de proponer prueba para desahogarse. Por favor. Sí, señora, muchas gracias. Sí, efectivamente, me comenta mi representado que vamos a ampliar el plazo y vamos a enunciar en este momento los medios de prueba por los cuales solicitaríamos el desahogo. Bien, adelante. Muchas gracias. En principio de cuentas, solicitamos seguir oficio al sistema C4 a fin de que informe a su señoría si en la carretera Xochimilco-Oaxtepec en general en toda la carretera el límite de velocidad, que nos informe el límite de velocidad. Perdóneme, el C4, que nos informe si hay video o no hay video, dónde existen los videos en el lugar que menciona la representación social, que ocurrieron el hecho delictivo que en este momento imputa, y al efecto, en su caso, lo remita para efecto de que la defensa tenga acceso al mismo, y en su caso se ha desahogado y visto ante la presencia judicial, con obviamente vista a la representación social. Tengo entendido, atendiendo al principio de lealtad y buena fe, que ya se había solicitado incluso desde inicio de la carpeta, pero no se ha remitido. Entonces, no sé si haya insistido la representación social en la etapa de investigación inicial. Para este efecto nada más en cuanto hacia esta, y que conste pues ya entonces en su poder para no hacer estéril este pedimento. No sé si obre ya en su poder. Bien, en esa circunstancia pregunto a la gente del Ministerio Público, ¿efectivamente fueron pedidos esos videos? Así es, señoría. Desde el primer momento del inicio de la investigación se realizó la solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública por medio de los conductos adecuados y se han realizado recordatorios periódicos pertinentes con la anotación de la urgencia de la remisión de los mismos. Sin embargo, hasta este momento no han sido remitidos ni recibidos por esta representación social, señoría. Bien. Gracias, señoría. Bueno, en atención a lo manifestado por la representación social, solicitamos de su señoría, en términos del artículo 20 constitucional, nos auxilie a fin de que lo pida con carácter de urgente y pueda ser en su caso desahogado dentro del plazo constitucional ampliado. Es en el kilómetro 18 más 500 donde ocurrieron los hechos, para ser precisos, y que no omitamos o demos pie a que no puedan remitirlo por esa circunstancia. Eso en principio de cuentas. En segundo lugar, se solicitaría igualmente por su conducto y en auxilio de la defensa, se quiere de oficio a la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal a fin de que informe si la carretera Xochimilco-Oaxtepec, específicamente en el kilómetro 18 más 500, es una vía primaria o secundaria. En segundo lugar, si nos puede informar el límite de velocidad permitido. Y en tercer lugar, si existe un puente peatonal a una distancia no mayor a 50 metros del kilómetro 18 más 500, donde ocurrieron los hechos. En último lugar, he tenido conocimiento por parte de mi representado que personas que tienen unas tiendas cercanas al lugar de los hechos vieron el mismo evento, se acercaron a mi representado y le hicieron de su conocimiento que estaban dispuestos a comparecer, que incluso el asesor jurídico los fue a visitar para ver también si podían comparecer a este procedimiento. Esto atendiendo al principio de lealtad y buena fe. Por lo tanto, solicitaría en términos del artículo 20 constitucional, en la fracción segunda, apartado B, fracción 4 y 6, se me permita también presentarlos a las personas de nombre con domicilio en Francisco 6, Colonia Santiaguito, código postal 16776, delegación Xochimilco, Distrito Federal, Ciudad de México, actualmente. Y el señor con domicilio en carretera a Oaxtepec sin número, San Pedro Atocpan,
barrio Nuxtla, N-U-S-H-T-L-A, código postal 12200. ¿Me permite un segundo? Gracias. En este caso, la defensa se comprometiría a presentarlos el día y hora que señale su señoría para el desahogo de estos medios de prueba. Y me ha manifestado también mi representado que una vez que se desahoguen los mismos, va a ser su deseo rendir una declaración en torno a los hechos que se investigan. Es cuanto, señora. Muchas gracias. Bien, pues atendiendo a las razones expuestas por la defensa en el sentido de acceder a duplicar el plazo constitucional para los efectos de presentar ante este órgano judicial las pruebas que estime pertinentes, es necesario proceder a proveer al respecto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de nuestra Constitución General de la República, atento a la petición hecha por la defensa en el sentido de solicitar que se duplique el plazo constitucional de 72 horas para los efectos de presentar ante esta instancia los medios de prueba que a su interés favorecen, atendiendo a que en esta audiencia se ha referido a los mismos y ha proporcionado los datos propios de la identificación de los que habrían de comparecer, existiendo la circunstancia de que la defensa se compromete a presentarlos, este juez de control establece que dichos medios de prueba van a desahogarse el próximo día 30 de mayo de 2016 a las 12 horas en la sala 13 de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes comparecientes quedan debidamente notificadas, haciéndose el apercibimiento a la parte oferente de estos medios de prueba que en caso de no presentarlos, tal como se ha comprometido a hacerlos, dejarán de recibirse en este plazo con el consecuente la consecuente afectación de su interés. Del mismo modo, se instruye a la unidad de gestión para que con el carácter de urgente gire oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente al director del sistema C4, para efecto de que informe a esta autoridad si a lo largo de la carretera Xochimilco-Huastepec existe el sistema de vigilancia a través de video, y que si en su caso se cuenta con algún video que haya dado cuenta de la intersección que forman las calles de carretera Xochimilco-Huastepec, específicamente con la calle de Niños Héroes, es decir, el kilómetro 18+500 en el pueblo de San Pedro Actopan, y que en su caso remita dicha información a efecto de que sea valorada por este tribunal, y siendo el caso de que posea video relativo al evento que nos ocupa, se sirva a remitirlo para los efectos legales conducentes. Del mismo modo, se instruye para que se libre diverso oficio a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, para los efectos de que establezca en su respuesta si la carretera federal Xochimilco-Huastepec está considerada vía primaria o secundaria, o bien, y también para que exprese si en la misma
cuál es el límite de velocidad, así como el hecho de que en la intersección de dicha avenida, dicha vialidad Xochimilco-Huastepec, esquina con Niños Héroes, exista algún puente peatonal dentro de un radio o una distancia próxima al lugar de este evento. De tal suerte, en esa próxima audiencia a celebrarse el día antes señalado, se habrá de recibir el testimonio de los señores, así como si me repite el nombre. Jardines. Por lo que hace a los oficios que se deban citar a las autoridades señaladas, se instruye para que la unidad de gestión los aperciba con multa por el equivalente a 30 días de salario, 30 días de unidad de cuenta de la Ciudad de México, en el caso de no remitir en tiempo dicha información. Por lo que hace a la próxima diligencia a celebrarse el día 30 de mayo en la sala 13, esta tendrá lugar a las 12 horas. Reiterando el apercibimiento hecho en el sentido de que la no presentación de las personas a que se comprometió la defensa a presentar ante esta autoridad dará lugar a que se proceda conforme lo determine, conforme a lo expuesto por la gente del Ministerio Público. ¿Alguna petición en lo personal? Sí, su señoría. Esta Fiscalía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, y 20, apartado C, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento solicito se imponga al imputado las medidas cautelares contenidas en las fracciones 1 y 2 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica ante su señoría o ante la autoridad que usted designe, una vez cada 30 días, así como la exhibición de una garantía económica de 20,000 pesos en cualquiera de sus formas, que señala el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior en virtud de que se considera que estas medidas cautelares son idóneas, proporcionales y las menos lesivas para garantizar la presencia del imputado en el juicio, y así conceder a los agraviados la seguridad de un debido proceso, con la obligación de la presencia del imputado al proceso. Esto conforme al artículo 153. En relación al artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos señalan los fines del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, ya que estamos ante un hecho delictivo que se sanciona con pena privativa de libertad, como lo es el delito de homicidio culposo, previsto en los artículos 123 en relación con el artículo 124 y en relación también al artículo 76 y sancionados en el mismo artículo 123, párrafo único del Código Penal para el Distrito Federal. Ya que se violentó uno de los bienes jurídicos tutelados más salvaguardados por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, como lo es la vida humana, y en el que el imputado realizó los hechos mediante una conducta de acción, de realización instantánea, culposamente,
al no prever lo previsible, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar por sí, y violando el bien jurídico tutelado como lo es la vida de la víctima, de 77 años de edad. Atendiendo a las circunstancias personales del imputado, quien debía conocer y observar estrictamente lo establecido por el Reglamento de Tránsito Metropolitano de la Ciudad de México, el cual, entre otras regulaciones, establece el deber de contar con un seguro vehicular con cobertura para el vehículo que conducía, esto con una cobertura de responsabilidad civil, por lo que esta representación social considera la necesidad de imponer las medidas cautelares antes referidas, las cuales, como ya se ha señalado, resultan idóneas, proporcionales y las menos lesivas, atendiendo a las circunstancias personales del imputado, las cuales refieren un factor de riesgo bajo. Para que el imputado pudiera sustraerse y dejar de comparecer a ante este órgano judicial para continuar con su proceso. Estas medidas cautelares robustecerían su compromiso de presentarse a juicio y garantizar el debido desarrollo del mismo. Asimismo, también se encuentra acreditado el factor de riesgo de peligro de sustracción del imputado, toda vez que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción segunda, nos establece que el máximo de la pena que se le puede llegar a imponer al imputado es de hasta 5 años de prisión, conociendo el imputado las consecuencias y el alcance de dicha sanción. Por lo que, por temor a dichas consecuencias y a así como a la magnitud de la sanción que le puede llegar a ser impuesta por la comisión de un hecho delictivo como lo es el delito de homicidio culposo, abunda la presunción y el factor de riesgo del peligro de sustracción del imputado. Cabe señalar que con la solicitud de estas medidas cautelares no se está violentando el principio de inocencia del imputado, ni se pretende obtener un reconocimiento de culpabilidad o realizar un juicio anticipado, señoría, sino únicamente garantizar la presentación del imputado al proceso y dar continuidad al mismo. Por lo anterior, es que reitero a su señoría, imponga al imputado las medidas cautelares antes referidas, señaladas en el artículo 155, fracción 1 y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales, en caso de así determinarlo usted, tendrían una temporalidad mientras dure el proceso. Es cuanto, señoría. Bien. Licenciado, ¿alguna? Sí, solicito adicionalmente 2 medidas cautelares más para la protección de mi ofendida, por lo que dispone el artículo 155, fracción 7 y fracción 8, que consiste en la prohibición del hoy imputado acudir al domicilio de mi ofendida, ubicado en la calle tercer callejón de Niños Héroes, número de la calle Cuauhtémoc Sur y calle Niños Héroes, colonia San Pedro Actopan, delegación de Milpalta, código postal 12200, y el de su trabajo, que se ubica en la calle Avenida Hidalgo, esquina Tlaloc, sin número. Y el segundo consiste en la prohibición de comunicarse con la ofendida derivado del acoso que ha sido tanto de sus familiares del hoy imputado como de él, por tratar de llegar a un arreglo económico por las mismas circunstancias del hecho. En ese sentido, la ofendida no quiere que se le moleste. ¿Es cuánto, señor? Bien. ¿Defensa? Sí, señora, muchas gracias. Me voy a pronunciar primeramente en cuanto a lo manifestado por la representación social, de las medidas cautelares que solicita se impongan relativas a la fracción primera, que es la presentación periódica, y segunda, exhibición de garantía económica. En relación a la presentación periódica, esta defensa no tendría oposición, sin embargo, sí destacaría
que estamos en un plazo constitucional y el pedir 30 días está adelantándose a que se vincule a mi representado. Esa decisión de vinculación será tomada en su momento dentro del plazo constitucional. Sería adelantarse a esta circunstancia. No omito hacer su conocimiento que mi representado recibió un citatorio de parte de la unidad la unidad de medidas cautelares a fin de que compareciera, precisamente llevar a cabo el test que le hicieron para efecto de hacer la información obtenida, el cual resultó precisamente riesgo procesal bajo. Compareció a la hora indicada, ha atendido todas las citaciones del Ministerio Público, tiene arraigo en el lugar, se quedó presente en el lugar de los hechos, no huyó, auxilió a la persona, llegó la policía, lo entrevistó, vamos, su conducta dentro de los hechos que se están investigando no ha sido en forma alguna, ni presuntamente, que indique que se va a suceder de la acción de la justicia. Al contrario, reitero, se quedó en el lugar de los hechos, auxilió a la persona que fue el accidente, estuvo con la policía, pidió la ambulancia, fue al Ministerio Público, estuvo retenido, se dio su libertad por la no flagrancia, acudió a la unidad de medidas cautelares. No ha habido ninguna conducta que nos lleve a pensar o justificar la idoneidad de dicha medida, atendiendo igual a que sería adelantarse a que se le va a vincular, en primer lugar. En segundo lugar, exhibir una garantía económica igualmente sería adelantarse y además le asiste la presunción de inocencia. Estaría como adelantándose una condena a decir vas a reparar el daño. Por lo tanto, a estas dos nos oponemos en el sentido de que seremos respetuosos de lo que su señoría acuerde. En segundo lugar, respecto de lo que manifiesta el asesor jurídico en relación a la no molestia de la víctima, atendiendo al principio de la lealtad y buena fe, manifiesto que efectivamente el nuevo sistema de justicia penal prevé mecanismos alternos de solución. Antes de que con su servidor tuvieran comunicación mi representado y su señora esposa, me manifestaron, yo lo iba a hacer en su conocimiento, que efectivamente buscaron un acercamiento con la señora, no con la finalidad de suplir un evento tan drástico en la familia, pero sí de buscar un mecanismo alterno. No ha habido acoso, atendido al principio de la buena fe, en ninguna forma ha sido otra intención. Incluso la señora le contestó a a la esposa de mi representado que no era el momento, emocionalmente no estaban en condiciones y se respetó esa circunstancia. La ley prevé el mecanismo alterno y en su caso seríamos remitidos a la unidad especializada para efecto de que en su caso llegáramos a un mecanismo alterno. Ahora, no ha habido ninguna llamada telefónica, no ha habido acercamiento ni acoso. Es únicamente obedeciendo al hecho de que, como les reitero, antes de que entraran en comunicación con su representado, con su servidor, ellos buscaban esa solución previa y me manifiesta incluso mi representado ahorita que persiste esa intención, obviamente por los medios y conductos y vías idóneas y legales, lo cual está permitido en la ley, acercarse para llegar a un mecanismo alterno, entendiendo lo que ocurrió y entendiendo que quizás no es el momento emocional para buscarlo hasta que no se llegue una asimilación al respecto. Ahora, el representante social manifiesta una cuestión en cuanto al seguro del vehículo, pretendiendo justificar la medida cautelar consistente en garantía económica. No quisiera pasar desapercibido que el artículo 46 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, del nuevo reglamento, establece precisamente la obligación de tener un seguro, pero incluso también establece que aunque el hecho de que no se tenga da lugar a una multa, pero también hay un último párrafo en el cual manifiesta que el propietario del vehículo particular tiene 45 días para incluso cancelar la multa si exhibe un seguro. Es decir, el propio reglamento de la Ciudad de México de tránsito no es tan drástico en relación al tema del seguro. Y reitero la presunción de inocencia que le asiste a mi representado, como adelantándose a una sentencia o a una condena, pidiéndole primero, como si hubiera sido vinculado, la presentación periódica, y en segundo lugar, pidiéndole una garantía como si hubiera sido ya incluso vinculado al proceso. Es cuanto, señora, gracias. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría. Con relación a lo expuesto por el representante de la defensa, en relación a la solicitud de esta representación social, en primer lugar a la presentación periódica ante su señoría o ante la autoridad que usted designe una vez cada 30 días, reiteramos dicha solicitud toda vez que el proceso ya se inició, ¿sí? No nos estamos adelantando, el proceso ya se inició como tal y el hecho de que, bueno, la unidad de medidas cautelares haya clasificado
como bajo el riesgo de sustracción del imputado, no implica de que dicho riesgo sea nulo. En segundo lugar, por cuanto hace a la exhibición de la garantía económica, la intención de esta representación social es la de, como se estableció, garantizar la presencia del imputado al proceso, ¿sí?, así como la reparación del daño, por lo que reiteramos dicha solicitud. Es cuanto, señoría. Sí, en relación a lo que manifiesta la defensa, me gustaría pasarle la voz a la ofendida con el propósito de que exprese ella misma, por su propia voz, qué fue lo que sucedió y qué determinó esta situación por la cual estamos solicitando estas dos medidas cautelares. Bien, lamento no acceder a su petición, puesto que en este momento lo que usted tendría que sería combatir los argumentos técnicos de la defensa, no proporcionar nuevos datos que en este caso serían proporcionados por la señora, puesto que esta es la tónica del debate. Usted hizo un planteamiento, la defensa se lo respondió y en medida de la respuesta al planteamiento usted tendría que dar circunstancias. Si va a aportar nuevos datos, que es seguramente lo que ocurrirá, a mí me dejarían presidiendo un debate estéril, porque entonces ya tendría yo que darle la voz a otros intervinientes cuando la defensa se hizo puntual cargo de lo que usted me mencionó, ¿sí? Sí, está bien. Señaló en función de ciertas, digamos, facultades o prerrogativas que tiene el código en función de buscar una salida alterna. Señaló que se le respetó, bueno, adelante. Si usted me va a decir ahora que no fue así, que fue, bueno, vamos a caer en un argumento estéril, insulso y carente de sustento. Voy a suplicar que entonces haga cargo de lo que él dijo. Si no tiene nada que aportar, entonces, así me lo hace saber, por favor. ¿Es cuánto, señora? Bien. En relación con lo planteado por el Ministerio Público. Gracias. Puntualmente, únicamente con lo que acaba de reiterar el Ministerio Público, destacaría yo que en la conclusión del informe de medidas cautelares, además de bajo riesgo, dice por lo que su proceso lo puede llevar en libertad, y también destaco el punto número 5, donde dice comportamiento al momento de la detención, no opuso resistencia. Y también destaco que su domicilio es propio, tiene arraigo, vive con su familia, con su esposa. Abandonar un proceso y dejar un domicilio, bueno, por una cuestión de razonabilidad, considero que resulta excesiva la petición de la representación social, reiterando que no se ha dictado auto de vinculación. Gracias, señoría, muchas gracias. Bien, si bien es cierto, bueno, cierro el debate y en función de las exposiciones hechas por las partes, este juzgador tiene elementos para poder proceder a resolver en el particular. Si bien es cierto que el artículo 154 establece las oportunidades en las que deban discutirse la imposición de medidas cautelares, haciéndose cargo el artículo anterior, es decir, el artículo 153, cuáles son las razones por las que habrá de imponerse las medidas cautelares, indicando este artículo que éstas serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento, indicando el artículo 154 que la oportunidad es que formulada la imputación del propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea de una duración de 72 horas o de 144 horas, según sea el caso, o se haya vinculado al proceso. Estamos en el primero de los supuestos, es decir, se ha acogido al término de las 144 horas en función de aportar a este órgano de control las pruebas que estime pertinentes que favorezcan su interés. En ese sentido concuerdo con la representación social en el sentido de que las medidas por él solicitadas efectivamente no revisten una drástica intervención por parte del Estado en esta relación, pero también la posición hecha por la defensa en el sentido de que, dada la dilación en la que nos encontramos, es decir, el plazo constitucional en el que todavía no se ha definido la situación jurídica del señor, pronunciarse en este momento por la imposición de medida cautelar implicaría, si no un prejuzgamiento, sí una circunstancia que nos adelantaría en los tiempos. Disponiendo el numeral 154 en su último párrafo,
que en caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado de vinculación a proceso. En una interpretación a contrario, eso quiere decir que si no es de las que impone la prisión preventiva, da lugar a que pudiéramos pronunciarnos respecto de las medidas cautelares una vez que se haya decidido si hay o no vinculación a proceso. En ese sentido, y también advierto los argumentos vertidos por cada una de las partes, pronunciarse implicaría, insisto, no un prejuzgamiento respecto del hecho o de la persona, quien por cierto en ambas intervenciones del Ministerio Público estableció que la unidad de medidas cautelares estableció un riesgo bajo en su persona. Y bueno, tomando en consideración esos argumentos, este juzgador estima pertinente que una vez que se haya decidido si hay o no lugar a la vinculación del proceso, se proceda al análisis de las medidas cautelares para el caso de que este último supuesto tenga lugar, es decir, que haya una vinculación al proceso. Imponer en este momento una condición para que se presente una vez cada mes y una garantía económica, y fuera el caso de que no se le vinculara a proceso, implicaría distraer un tiempo de esta dilación constitucional en una diligencia estéril. En esas condiciones, y atendiendo también a lo señalado por el asesor jurídico en el sentido de que se aplique en el presente momento las fracciones 7 y 8 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también concuerdo con la perspectiva de la defensa en el sentido de que la oportunidad de llegar a una solución alterna en ese conflicto pues puede ser y debe ser atendida en las partes. Debemos atender que este sistema no busca una expiación de la culpa necesariamente a través de cuestiones punitivas en exceso. Busca de alguna manera una satisfacción de un interés. Y si bien ninguna vida humana puede tener un precio, al menos estando contemplados como supuestos en la ley las oportunidades para acceder a un acuerdo reparatorio, se le da la legalidad a ese tipo de acercamientos, puesto que también ese es uno de los fines de este procedimiento, el buscar el avenimiento en la medida de lo posible. En este sentido, únicamente instaría para que durante este periodo, aun cuando lo previene así nuestro ordenamiento, la defensa, así como el ahora imputado, se abstengan de hacer cualquier tipo de acercamiento para los efectos de salvaguardar en estos momentos la tranquilidad de la persona que tiene la calidad de víctima indirecta en este asunto, en este caso de la señora J. Apelo a su buena fe y a que lo que se habrá de dirimir en lo jurídico tenga la completa el completo asidero moral para que sea ante esta instancia primero donde se deba resolver lo que habremos de tener en el particular hecho que ocupa esta carpeta de investigación. En ese sentido, difiero el pronunciamiento de las medidas cautelares hasta en tanto se decida si hay o no vinculación a proceso. ¿Sí queda clara la circunstancia? Bien. Sí, señor, gracias. Bien. En función de esto que acabo de resolver, ¿alguna petición en lo particular? Así es, señoría. Con fundamento en los artículos 50 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted copia certificada del audio y video de la presente audiencia y copia simple de las resoluciones generadas en la misma. Esto es de las medidas cautelares, por favor. Bien, pero es que de las medidas cautelares las hemos dejado para otra ocasión, o sea, no nos vamos a pronunciar porque no habrá transcripción por escrito, puesto que nada más hay un acuerdo que lo deja para la oportunidad en que
esto sea menester dictarlo. Sería entonces únicamente por cuanto hace a la copia certificada de audio y video, señoría. Bien, por favor. Con fundamento por lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito también de la misma forma una copia de esta audiencia ¿Copia audiovisual. simple? Simple, por favor. Bien. Me dirijo a usted, señora juez. ¿Entendió usted los términos de esta diligencia? Sí. Bien. ¿Alguna petición que usted en lo personal quisiera hacer a este juzgador? Pues me espero al lo que dictamine la próxima sesión. Bueno, muy bien. ¿Defensa? Gracias, señoría. Solicitaremos copia simple del audio y videograbación de la presente audiencia, suplicándole pudiera hacer en un plazo, bueno, dentro de la misma semana, en razón de que estamos dentro del término para preparar en todo caso alguna argumentación en el momento de la vinculación. Gracias, es cuanto, señor. Bien. Señor, le pregunto, ¿entendió claramente los términos de esta diligencia? Sí, su señoría. ¿Alguna petición que usted en lo personal quisiera hacer a este juzgador? No, ninguna, señoría. Bien. En términos de lo dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la normativa que al efecto se ha dispuesto el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se instruye a la unidad de gestión para que expida las copias solicitadas por las partes en la forma y términos por ellas mismas peticionada, previa razón que por su recibo conste en la carpeta administrativa respectiva. Siendo esta la última petición y no habiendo otro asunto que dirimir en la presente audiencia, siendo las 3:05, declaramos el cierre de la misma. Se solicita a los Buenas presentes tardes. se pongan de pie para que se retire de esta sala de audiencias el señor juez, licenciado Prudencio Jorge González Tenorio. De la misma forma se le solicita retirarse de la sala de audiencias de manera respetuosa y ordenada. Buenas tardes.